¿Es verdad que los que protestan en Colombia son vándalos? Desde el día 21 de noviembre del 2019, las calles de Colombia se inundaron de estudiantes, padres de familia, trabajadores, empresarios, campesinos, grupos indígenas y diferentes sectores sociales que alegaban por el cumplimiento de sus derechos. En las diferentes marchas existió una serie de sucesos ilegales que afectaron el patrimonio público, pero aún más grave la integridad física y moral de quienes participaron en estas protestas, tanto de la fuerza pública como de los marchantes. A raíz de la pandemia que aún vivimos, esta protesta quedó interrumpida el día 21 de febrero del 2020, dejando en pausa las razones de desacuerdo entre ciudadanos y gobierno. Sin embargo, la propuesta de reforma tributaria denominada Solidaridad Sostenible, lanzada el 14 de abril por el Ministerio de Hacienda, la cual buscaba conseguir un recaudo de 23,4 billones que se obtendrían principalmente de la imposición de impuestos a personas naturales, fue el detonante que impulsó nuevamente a la población colombiana a manifestarse en contra de las políticas del Estado, quienes, en medio de una crisis económica y humanitaria, pretendían establecer leyes que no solo iban a desfavorecer a la población más vulnerable del país, sino incluso involucraron impuestos para las clases media alta, consiguiendo múltiples reacciones negativas de diversos sectores, quienes desde el 28 de abril del 2021 comenzaron a salir a las calles protestando para mejorar las condiciones en las que viven, algunos de ellos los llamados vándalos. En todas las manifestaciones que han ocurrido alrededor del mundo, sobre todo en América Latina, siempre se ha usado la palabra vándalos. Esta palabra es definida por la RAE como persona que comete acciones propias de gente salvaje y destructiva. Es decir, que según algunos medios tradicionales y algunos políticos, las personas que han estado protestando desde el 28 de abril son personas salvajes y destructivas. Para mí no son vándalos, porque esa palabra de vándalos la están utilizando agentes del Estado para estigmatizar la protesta. La protesta es justa, se están buscando cambios trascendentales en este país, ya que se lo ha tomado la corrupción. Yo creo que ahí es delincuentes del lado de los marchantes que se infiltran, que muchas veces también son infiltrados, pertenecientes a la fuerza pública, una maquinaria de guerra terrible que creó el Estado, ¿no? Creo que de un lado del Estado hay asesinos, del otro hay delincuentes. Las personas que protestan en el día no son vándalos. Las personas que salen después de las 6 de la tarde a protestar, no salen a protestar, salen a vandalizar, a robar, a atentar contra los bienes del Estado, a taponar las vías. Los derechos de las personas van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Definitivamente todas las personas que protestan no son vándalos. Está infiltrado de parte y parte. La mayoría de las personas que protestan son jóvenes inconformes que buscan un país mejor. Estos testimonios dan muestra que algunos de los ciudadanos que marchan son personas reaccionarias e indefensas ante el exceso de fuerza pública recibida por parte de los policías, a quienes en los últimos días, según cifra de Temblores ONG, se les atribuye 43 homicidios, 955 víctimas de violencia física y 1.388 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes entre los 3.155 hechos de violencia policial registrados hasta el día de hoy. Es por esto que, a pesar de que estos llamados vándalos lograron que la reforma tributaria fuera estudiada y reestructurada, siguen saliendo a las calles exigiendo una reforma policial, una educación gratuita y de calidad, más posibilidades laborales, la visibilidad de la renta básica en los sectores más necesitados, una salud digna, así como el cumplimiento de los acuerdos de paz efectuados en el 2016. Daños a la propiedad pública, bloqueo de varias vías, manifestaciones artísticas, plantones, cacerolazos, entre otros actos, son respuesta a la mala administración que ha gobernado en el país desde hace varios años. Y estos métodos de protesta son los medios que la ciudadanía encuentra para ser escuchados, más en Colombia, un Estado social de derecho, donde los derechos no son respetados. Es cierto que algunos aprueban y desaprueban estos actos de protesta, donde incluso manifestantes pacíficos son catalogados como vándalos. Gracias a algunos videos que circulan por redes sociales, se puede observar que estos actos no son solo perpetrados por algunas personas que marchan en contra del gobierno, sino que se ha podido evidenciar la participación infiltrada de integrantes de la fuerza pública o de personas ajenas al paro. El paro no puede seguir siendo catalogado como un acto perpetuado por criminales que no saben por qué luchan, porque primero no son criminales, son ciudadanos que sí saben el porqué de su protesta y que siguen esperando por la llegada a un acuerdo entre el Comité del Paro y del Gobierno Nacional. Hoy ya se cumple un mes de este paro nacional
Y esto solo da muestra de las brechas tan grandes que existen en nuestro país, así como la necesidad de generar acuerdos que logren una estabilidad social, brindando soluciones a problemas que han estado presentes desde hace varios años y que no sigan perjudicando a los más pobres. Respondiendo a la pregunta, ¿en Colombia hay vandalismo? Claro que hay vandalismo, se llama corrupción.